Seré leve esta noche porque el día de ayer les aprobamos el complemento de sus derechos. Aristóteles decía, todo ser humano es un son politikon, es decir, un animal político o un animal cívico. Pero me queda claro que los de la mayoría son todo lo primero. La salvajada que están a punto de aprobar ahora ya no serás inocente, y que lo sepa el pueblo de México. No serás inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si no serás culpable, te arrestarán hasta que se demuestre todo lo contrario. La libertad nunca es dada por el opresor, sino es demandada por el oprimido. Esto lo decía Martin Luther King, y no cabe duda que esta frase está más viva que nunca. Estamos atravesando un momento en el que el opresor disfrazado de gobierno democrático está buscando todos los medios posibles para tener un control absoluto sobre el pueblo al que dicen defender. Con la mayoría artificial y sin escuchar a nadie, impusieron la militarización, así como también la mal llamada reforma al Poder Judicial, y hoy están cerrando el vínculo vicioso del autoritarismo con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con la desaparición de los organismos autónomos, pondrán la cruz a la democracia y al Poder Judicial de nuestro país. Si bien en México existen dos tipos de prisión preventiva, la justificada y la oficiosa. La primera no se aplica de manera automática por el tipo de delito, sino más bien por un análisis minucioso del caso. Pero la segunda, la prisión oficiosa, consiste en enviar de forma automática a prisión a las personas cuando sean acusadas de los delitos previstos por el artículo 19 constitucional que estamos discutiendo ahora, aunque no se haya comprobado su culpabilidad, es decir, que sea inocente. Es decir, si te acusan de un delito fiscal, por ejemplo, o algún otro, primero te meten a la cárcel y luego te hacen las investigaciones correspondientes. Y si así a esto también le agregamos que con la reforma judicial la mayoría de los jueces van a ser inexpertos, en el mejor de los casos, o afines al oficialismo, en el peor de los escenarios, las posibilidades de defenderte legalmente son casi inexistentes como ciudadano de a pie. Lo que pretenden con la literalidad, literalmente y valga la redundancia, es el juez al quien le toque ver el caso no podrá hacer nada cuando exista una acusación por delitos por ser inciertos, como la extorsión, los delitos fiscales o delitos falsos por tener comprobantes, porque por mandato constitucional lo que procederá es a encarcelar al acusado de oficio, sí o sí. Esto representa un grave riesgo, porque cuando quieren deshacerse de activistas, de periodistas o de opositores políticos de un ciudadano que le genera incomodidad al régimen autoritario, podrán acusarlo de cualquiera de estos delitos y su destino será sí o sí la cárcel. La prisión preventiva oficiosa es una práctica condenada en todo el mundo por ser violatoria de los derechos humanos. Incluso hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde señala que México es responsable de la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. En Movimiento Ciudadano sabemos que esta reforma es un atentado en contra de los derechos humanos. Por eso nuestro voto será en contra, porque desde luego también vamos a alzar la voz en la defensa de los derechos y las garantías que no deben ser vulnerados. Ese es nuestro deber y lo cumpliremos a pesar de la mayoría artificial. Es verdad que nuestro país enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, pero estos problemas deben de enfrentarse
con medidas eficaces que no contravengan a la obligación de México en materia de derechos humanos. Dios los bendiga, criaturas del Señor. Muchas gracias.